preguntas? Tengo algunas preguntas. Quizá sean comentarios adicionales, quizás a estas tres presentaciones tan interesantes y para conectarlas un poco. Bueno, Penny y sus comentarios finales hace este llamado para a la granularidad y es algo que nosotros estamos de acuerdo. Por ejemplo, si pensamos en el origen o la motivación de estas tablas de oferta y utilización extendidas, tiene que ver con este nivel de detalle adicional, donde reconocemos que cuando hablamos del TIVA, el nivel de granularidad no es suficiente para poder responder todas estas preguntas más allá de la visión macro. Entonces queremos asegurarnos también que la conversación acerca de la granularidad sea hecha de manera óptima. Es decir, cuando hablamos de estadística no queremos simplemente decir desglosemos en miles de categorías de empresas, porque si no vamos a tener un conflicto de confidencialidad. Lo que queremos hacer con la granularidad es ser inteligentes y ver cuáles son los que veces metas, por ejemplo, todo lo que Francisco y nos demostró, por ejemplo, exportación, propiedad de las empresas, todo eso nos da un nivel de detalle adecuado. Por ejemplo, si tuvimos que desglosar los exportadores y no exportadores, automáticamente estamos hablando de un subconjunto de empresas que están mucho más cerca de lo que necesitan para un análisis de GBC. Esta es la motivación. La motivación primeramente es granularidad, pero al tener esa granularidad en ese tipo de estructura bastante sensata, una de las cosas que ignoramos del TIVA es como tenemos un promedio de todas las empresas en un sector con, con intensidades de importación diferentes, tendemos a subestimar la integración del GBC, es decir, siempre tendemos a un límite más bajo dentro de cada sector. Por eso la granularidad importa y el nivel adecuado de granularidad. Otro nivel también que va a presionar por distintos tipos de empresas. Estamos hablando de la integración de manera un poco más distinta. Estamos hablando también de la integración de SMEs, o de pequeñas y medianas empresas, de pymes. Y eso en relación con las empresas más grandes que exporta y las empresas y las barreras también de pymes. Y podemos tener una historia que habla de las políticas de pymes que pueden mejorar también la orientación de las exportaciones y el desempeño de las empresas más grandes. La idea que tenemos, esta dimensión de propiedad, tiene que ver con dos cosas. Primeramente, mejorar la calidad de los datos y de los resultados y en segundo lugar, proveer una nueva visión acerca de la integración de las empresas de propiedad extranjera. Preguntas simples como ¿cuántos empleos esta empresa crea en mi país? Se puedan contestar con estos datos. Y también el enfoque en las multinacionales que tiene que ver con la digitalización que estamos discutiendo acá, porque las multinacionales pueden reubicar o ubicar el PI donde quieran y eso pueda ser ubicado en un país que luego nos da a nosotros en nuestras estimativas de GBCs un contenido de valor agregado doméstico alto. Y eso no es una distorsión de la realidad, es realmente una visión de la realidad. Y no nos da el cuento completo porque las ganancias se están generando en la filial de este país y luego se lleva a la matriz donde y a los países donde están esas matrices. Entonces, ese nivel de análisis nos da esta granularidad. Y les doy una estadística que ilustra muy bien por qué esto es crucial. Porque cuando empezamos a ver, por ejemplo, México y Estados Unidos y el contenido en Estados Unidos de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, y claro, hay muchas políticas y relevancia política, era menos de 20% en TIVA. Pero si hablamos de los fabricantes mundiales y las manufacturas mundiales, un tercio del valor total de estas exportaciones vuelven a Estados Unidos y reflejan el
el contenido de Estados Unidos y la mitad refleja contenido mexicano. Ahora, si vamos más allá y hablamos de la dimensión de propiedad y vemos que hay multinacionales norteamericanas o estadounidenses operando en México, exportando de vuelta sus productos, el valor agregado es parte del PIB mexicano, pero sabemos que estos flujos de valor agregado que están volviendo a México son repatriados a Estados Unidos y al ingreso primario norteamericano, que refleja un pago implícito. Entonces, digamos que si fuéramos tratar eso diferentemente en las cuentas y esto fuera un flujo de comercio y servicios, al hacer este ajuste, los beneficios norteamericanos y las exportaciones que vuelven a Estados Unidos a través de México llegaría a 40%. Y eso nos da una imagen muy distinta en términos de los impactos o los impactos potenciales de las tarifas, de los aranceles, porque esto va a afectar las empresas mexicanas y afectaría también a las empresas de Estados Unidos más arriba en la cadena. Eso para ilustrar un poco la relevancia de este tipo de trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntarle al panel, porque hay investigación de varios mostrando que era una gran parte de la diferencia de productividad entre las empresas nacionales y extranjeras se debe a diferencias de gestión. Y iba a preguntar, ¿y estos cuadros extendidos de suministro y uso, si hay algún patrón que lleve a comprender cómo la gestión y la productividad, las diferencias, cómo se dan? ¿Alguna otra? Bien, vamos a hacerlo en orden inverso. Bien, perdón, sí, hay una más, sí. Una pregunta. Apoyo plenamente lo dicho, es muy importante tener una visión distintiva de lo que está sucediendo o no, pero hay un tema en cuanto al tratamiento de la inversión extranjera directa. Por ejemplo, estamos viendo una explosión de financiamiento que va a centros offshore y básicamente hay un grupo que es financiado a través de la emisión de deuda en un centro y luego el fondo vuelve a la empresa. Y eso la cuenta nacional se trata como inversión extranjera directa. Y es una gran distorsión aquí. Entonces el tema es, sí, es muy importante ver qué es lo extranjero y no, pero hay veces que estamos viendo la inversión extranjera directa, pero en realidad no es inversión extranjera directa, es otra cosa. Yo creo que ha sido muy bueno poder ver el margen completo en la deuda. Y esto ha sido es la dirección en la que deberíamos estar trabajando. Y la cobertura del TIVA, sabemos que el TIVA 2018 es mucho más extensivo entre industrias. Entonces, definitivamente esto es algo que estamos buscando para poder trabajar y ver cómo se puede desagregar y cómo esto cumple con las necesidades de políticas. Dylan. Bueno, quisiera apoyar lo que dijo Nadim y el colega del Banco Internacional de Pagos. Uno de los objetivos de la agenda de investigación de la BEA es ver los flujos de las empresas y vamos a tener oportunidad para revisitar de cómo se registran y cómo se tratan las cuentas nacionales. Entonces, para llegar al fondo de la explosión en financiamiento offshore y los flujos que se dan dentro de las empresas multinacionales es muy importante y lo mismo con la propiedad intelectual. Básicamente se puede trasladar legalmente. Y, y el movimiento, no hay movimiento de operaciones en realidad como tales. Francisco, las últimas palabras del día. Bueno, adiós, hasta mañana. Sí.
Muchas gracias, sí, sí, ha sido un placer. No, es un poco tarde, pero de todos modos, en cuanto a los comentarios, yo veo que hay tantos desafíos aquí, especialmente cuando estamos hablando de los cambios a nivel mundial y qué significa en cuanto a las proporciones, si son las empresas multinacionales, la granularidad. Bueno, hay convenciones, sí, pero al mismo tiempo debemos pensar, por ejemplo, en la presentación de Penny, que nos da una idea de lo que está pasando en América Latina. Pero el tema aquí es cuán comparable es la información que se coloca en una visión. Y eso es lo principal. Desde nuestro punto de vista, lo más importante es en relación a ver las mejores prácticas y lo otro es cómo ver las asimetrías. Por supuesto que en el caso de, por ejemplo, y este es un ejemplo, Estados Unidos, Canadá, México, estamos trabajando mucho para ver cuáles serían las asimetrías más importantes, en tanto en bienes, servicios, pero otra clave, otro desafío clave es cómo intercambiar los datos. Los datos dan una idea, asimetrías, para ver la comparabilidad y tener nuevas visiones acerca de lo que ha pasado con las empresas multinacionales. ¿Estamos hablando del mismo modo? En el caso de las fuentes de los datos, en el caso de México, acabo de decir que nosotros obtenemos la información de los establecimientos, pero estos establecimientos significan, si yo supongo, junto con el contralor o no contralor, las industrias extranjeras, no extranjeras, podría generar la empresa, crear la empresa. Y esa es la visión de algunas de las empresas multinacionales. En relación, por ejemplo, a las empresas multinacionales que podríamos sacar de las estadísticas norteamericanas. Entonces, esto sería la forma. ¿Cómo introducir nuevas perspectivas de empresas fintech, no fintech? ¿Quién hizo el comentario sobre esto? Bueno, no me acuerdo. Pero, una vez más, si ustedes ven la parte real del intercambio mundial, tendríamos que ver al sistema completo para ver los activos intangibles, producidos y no producidos, y los activos financieros en relación a la digitalización. ¿Pero qué significa esto a nivel mundial? ¿Qué significa esto en el cuadro o tabla este del suministro y uso externo? Sino que es una parte de este nuevo análisis. Y yo creo que debemos mirar esta información y darle a los usuarios datos más granulados. Pero la comparabilidad es el desafío. Pero compartir es otra cosa para buscar ese tipo de solución. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y un gran aplauso para los panelistas. Nos vemos mañana para comenzar a las 9. Muchas gracias.